Un gusto muy grande tenerlos aquí. Vamos a comenzar la segunda charla de este ciclo, que bueno, se titula El Rey sin Corona, el cuerpo en la enseñanza musical, y comentarles también que esta charla forma parte de las actividades que estamos desarrollando desde el Centro para la Integración de la Música, la Ciencia y la Educación, CINCE, que pertenece a la Fundación FESIC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ¿por qué el título de la charla? Para quienes asistieron a la charla del sábado pasado, bueno, estuvimos comentando que nuestro enfoque está enmarcado en parte desde un enfoque de la enseñanza y la práctica de la música desde múltiples inteligencias, y que el cuerpo es una de las grandes inteligencias, es una de las grandes formas que tenemos para comprender a la música, ¿sí? Y esto del Rey sin Corona hace referencia a que todavía está bastante subordinado el trabajo con el cuerpo a otras formas de comprender la música, como son, por ejemplo, la parte de análisis musical, la parte lógico-matemática y lingüística y la parte auditiva. Por razones históricas y hasta culturales también, voy a comentar un poquito de esto en la charla, permanece todavía subordinado sin tener el reconocimiento, entiendo yo, que debería tener dentro de la enseñanza y la práctica de la música. Esta diapositiva es compartida con la charla anterior. ¿Qué es esto de entender a la música desde el cuerpo? Bueno, hace referencia a la comprensión de la música que tiene lugar a nivel de la experiencia corporal, ¿sí? Entendemos a la música no solo desde el sentido de la audición, no solo desde el intelecto, sino también desde lo que nos sucede en el cuerpo al momento de estar tocando música, estudiando música, en mi caso componiendo música, que me dedico particularmente a la composición, ¿sí? Dicho de una forma un poquito más técnica, el cuerpo genera representaciones sensorio-motoras de la música. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo con sus movimientos, con las sensaciones que nos brinda en el momento de hacer música, nos está indicando cómo es la música, nos está indicando cuáles son algunas de las características de la música que estamos haciendo mediante este mapa, mediante esta representación que es corporal, que es física, ¿sí? Voy a estar hablando bastante más de esto en la charla de hoy. Y desde mi forma de ver esta temática, hay tres grandes áreas que tienen que ver con entender la música desde el cuerpo. La primera de ellas es la conciencia corporal. El segundo gran aspecto es el aspecto del movimiento corporal. Cuánto estoy conectado con los movimientos corporales al momento de estar, por ejemplo, tocando un instrumento. Y aquí no me refiero solamente a aquellos movimientos que son estrictamente necesarios para que el instrumento suene, ¿sí?, vinculados a la técnica instrumental, sino a todos aquellos movimientos también que surgen en un músico que está tocando un instrumento, que van más allá de lo que es estrictamente técnico para hacer sonar el instrumento. Por ejemplo, si un guitarrista se está moviendo de esta manera, con una ondulación en su cuerpo, ¿qué quiere decir ese movimiento? ¿Qué le brinda a ese instrumentista ese movimiento corporal en relación a entender la música que está viviendo, que está tocando en ese momento, ¿sí? Y el tercer gran aspecto de entender la música desde el cuerpo es todo lo que tiene que ver con las emociones. Las emociones se sienten en el cuerpo, ¿sí? Hay un montón de cosas que pasan en el cerebro, en la cabeza, con lo que tiene que ver, en relación a las emociones, pero claramente no se sienten en la cabeza, sino que se sienten en el cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenga que ver con conectar con mi cuerpo va necesariamente a ayudarme a conectar con la experiencia emocional al momento de hacer música. Bueno, me parece muy interesante esta idea de pensar en qué lugar le damos al cuerpo y al movimiento corporal en nuestra práctica de la música, según cuál sea nuestra concepción implícita de música. Es decir, dependiendo de lo que yo crea que la música es, le voy a dar más o menos lugar a la corporalidad en mi práctica de la música. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos un conjunto de música africana. Sucede que en culturas africanas y en de otros lugares del mundo también, por supuesto, si uno le pregunta a las personas qué es la música, es inconcebible para ellos pensar a la música como separada del movimiento corporal
o separada del aspecto social, de conectar con otras personas, ¿sí? Música implica, para estas culturas, movimiento corporal, ¿sí? Por lo tanto, lo que decíamos recién de forma técnica, la generación de representaciones sensoriomotoras de la música, es realmente muy importante en este tipo de culturas. El cuerpo tiene un lugar central y a pesar de estar viendo una imagen que es algo completamente estático desde ya, se ve realmente que la corporalidad de estos músicos al momento de tocar es muy grande, que es un componente importante de la música que hacen. Desde otras cosmovisiones de música, desde otras formas de concebir qué es la música, por ejemplo, la música académica, que a mí me encanta y la estudio, pero se concibe principalmente a la música como el aspecto sonoro del fenómeno. La música es el sonido y es la notación musical, la representación de ese sonido asentada en una partitura, ¿sí? Esta concepción respecto de qué es la música, que muchas veces es implícita desde ya, no es explícita, sino que es más bien inconsciente muchas veces, no le da al cuerpo un lugar de importancia, ¿sí? Por lo tanto, lo que suele pasar cuando estudiamos música académica u otros estilos de música también desde ya, el cuerpo tiene un lugar muy secundario, ¿sí? No se lo concibe como una inteligencia, no se lo concibe como una manera de comprender y vivenciar el fenómeno musical, sino como un efector. Por lo tanto, la generación de representaciones sensoriomotoras de sensación y de movimiento corporal, ¿sí?, es mucho menor. Bueno, quiero compartirles un par de conceptos que tal vez resulten nuevos. Estos conceptos tienen que ver con el gran concepto de la cognición. ¿A qué me refiero cuando digo cognición? Me refiero a comprender, ¿sí? La cognición es esencialmente cómo comprendemos aquello que nos interesa, aquello que estudiamos, aquello que nos gusta, ¿sí? Y quiero comentarles un poquito respecto de dos formas diferentes de pensar cómo entendemos la música. Un modelo de cognición que llamamos clásico, que ha sido dominante en el siglo XX y en estos primeros momentos del siglo XXI, y un modelo de cognición musical que se llama corporizada, ¿sí?, que es un modelo que viene ganando fuerza en los últimos años, al cual yo adhiero y me parece muy superador del modelo clásico, ¿sí? Desde un punto de vista clásico, cuando pensamos en cómo comprendemos la música, ¿sí?, se piensa solamente en el cerebro, ¿sí? Todos los procesos de cognición, de comprensión de la música ocurren en el cerebro. Es una forma que se dice cerebrocentrista de pensar en cómo comprendemos la música y más bien ve al cerebro como una computadora que procesa información. En el contexto de esta manera de comprender la cognición, el cuerpo es un efector. ¿Sí? El cuerpo responde a las órdenes, a los procesos cognitivos de alto orden, se llama, del cerebro, y ejecuta. Dentro de este modelo que yo comentaba recién de cognición musical corporizada, hay una manera muy diferente de pensar y de estudiar y de practicar también la comprensión de la música, ¿sí? Pasa a entenderse que la comprensión de la música está lejos de tener lugar únicamente en el cerebro, que todo el cuerpo del ser humano, de todo el cuerpo de la persona, participa en los procesos de cognición musical. Este modelo va mucho más allá que esto y sostiene que la mente y el cuerpo son un todo y que la mente no está limitada únicamente al cráneo, sino que se extiende en todo el cuerpo de la persona. Esto tiene implicancias muy profundas que a mí me gustan mucho, pero que por una cuestión de tiempo no voy a comentar en esta charla, ¿sí? En el tercer punto ven ahí un término técnico que a mí me gusta mucho, que es esto de que los movimientos corporales tienen acciones epistémicas. ¿Qué quiere decir que algo tenga acción epistémica? Que ayuda a comprender. ¿Sí? Esencialmente lo que está diciendo este puntito en la diapositiva es los movimientos corporales que van más allá de la técnica instrumental, que ahora vamos a ver varios videos donde vamos a ver estos movimientos, nos ayudan a entender
construyen nuestra comprensión de la música que estamos haciendo. Como habíamos dicho recién, dado que las emociones se encuentran o se perciben a nivel del cuerpo, las emociones son un mediador muy fuerte dentro de los procesos cognitivos. Es decir, necesariamente en todo proceso que tenga que ver con comprender algo, las emociones son clave. Bueno, algo que me parece importante es esta mirada diferente que nos surge cuando abordamos la música con niños o cuando la abordamos con adolescentes y adultos, ¿sí? En el caso de la enseñanza musical a niños, es casi imposible eludir al cuerpo en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la música. Y esto seguramente tiene que ver con el hecho de que los niños están súper conectados con el cuerpo. Es casi imposible evitar darle importancia al cuerpo porque ellos están conectados con el cuerpo y nos piden, ¿sí?, estrategias que tengan que ver con incluir al cuerpo en los procesos de práctica y aprendizaje. En adolescentes y adultos pasa algo medio raro, dado que los adolescentes y los adultos conectamos más con la parte racional, digamos. Esto tiene que ver también con el énfasis o el foco del sistema educativo, ¿sí? Se deja de enfocar tanto en la parte corporal de la persona o del aprendizaje y se pasa a ver más la parte auditiva, racional y analítica, ¿sí? Lo que suele pasar es que el cuerpo queda, como decía anteriormente, subordinado a estas otras inteligencias, a estas otras formas de comprender la música, ¿sí? Así que por este motivo, los videos y los contenidos que les voy a compartir en el resto de la charla, más que nada tienen que ver con ayudar a tomar conciencia que tanto en adolescentes como en adultos podemos trabajar, podemos pensar, ¿sí?, al cuerpo como uno de los elementos claves y vitales para tener un desarrollo pleno y también disfrutar lo más plenamente posible de la música. No solamente en niños, ¿sí? Bueno, quería comentarles un poquitito respecto de algún estudio científico antes de pasar a mostrarles algunos videos y audios musicales. Es una de las características del CIMSE de la Fundación FESIC que nos interesa también traer investigaciones para dar fundamentación y sustento teórico a nuestras formas de ver la enseñanza de la música, ¿sí? Este es un trabajo que está publicado en una revista científica de las más prestigiosas del mundo, y se hizo algo realmente muy interesante. Se invitó a un grupo de músicos al laboratorio y se les pidió que escuchen por medio de auriculares una melodía muy breve que sonaba siempre con una negra, ¿sí? La melodía se iba moviendo siempre respetando una negra determinada. Al mismo tiempo, de forma paralela, digamos, escuchaban una segunda melodía que estaba puesta para confundir, ¿sí?, que sonaba a contratiempo o siempre movida de la negra, ¿sí?, o un poquito adelante o un poquito atrás. Entonces, lo que se les pedía era, por una serie de preguntas luego de terminada la experiencia, es cuánto habían logrado discriminar o diferenciar la melodía que iba sonando siempre a tempo de la melodía que iba siempre movida. Lo interesante del experimento es que se realizó en dos condiciones diferentes. Una condición era, no podés mover el cuerpo, ¿sí?, tenés que escuchar la melodía con el cuerpo absolutamente estático. Y la segunda condición era, podés realizar algunos movimientos corporales, como por ejemplo mover la mano. Y además, en ambas condiciones, se realizó un electroencefalograma para estudiar qué pasaba con el flujo de información eléctrica en el cerebro de estas personas. ¿Qué pasó a nivel de la prueba de audioperceptiva? Lo que se vio es que en la condición en la cual el movimiento corporal estaba permitido, lograron distinguir mejor la melodía que iba a tempo de la melodía que estaba sonando siempre fuera de la negra, ¿sí? Pero además vieron que cuando podían mover el cuerpo, había lo que se llama un flujo de información eléctrica sincronizado entre dos partes del cerebro. Una parte es lo que se llama la corteza motora y otra es la que se llama la corteza auditiva, que como indica su nombre, es la parte del cerebro donde se decodifican las propiedades del sonido, el timbre, los ritmos, etc., ¿sí? Es decir, cuando podían mover el cuerpo,
había ondas cerebrales que viajaban desde la corteza motora a la corteza auditiva. ¿Qué quiere decir esto? Un poquito resumiendo la información que muestro acá en las figuras. Que la parte del cerebro que decodifica el sonido, que está marcada aquí con el círculo, la corteza auditiva, no solamente recibe información que entra por el oído, sino que además recibe información de la corteza motora del cerebro, que es la parte que tiene que ver con los movimientos. Esto a mí me pareció fascinante porque en definitiva lo que nos está mostrando es que escuchamos de alguna manera con el cuerpo también, y no solo con el oído, ¿sí? Y que el movimiento del cuerpo está ligado al sentido de la audición. Bueno, y ahora sí les quería empezar a compartir algunos videos para volver esto un poco más concreto, más musical. Vamos a ver varios videos. El primero que les voy a mostrar tiene que ver con un freestyle rap, un rapero improvisando en la calle. Y el segundo que vamos a ver tiene que ver también con una situación de improvisación de un pianista que se llama Keith Jarrett, muy famoso él. Y lo que les voy a invitar a apreciar en estos videos es qué pasa con la corporalidad, qué pasa con el cuerpo de estos instrumentistas al momento de estar tocando y empezar a apreciar de qué manera los movimientos de sus cuerpos están reflejando las propiedades de la música que están haciendo. Les voy a compartir el primer videíto. Skin I be standing fox and I be rocking it when I be in your vicinity. Raw style synergy, recognize symmetry. Come try to injure me, broke them down chemically. Ain't the number 10 MC, talking about how when I be styled it like Kennedy, late like a 10 to 3. When I be, girls say. Bueno, y el segundo video está buenísimo como verlo un montón de veces, por una cuestión de tiempo no lo podemos hacer, pero les voy a pedir que presten atención a cómo las propiedades de la música, o sea, de la parte sonora de la música, digamos, se reflejan en su cuerpo, cómo las notas se ven en su cuello, en su cara, en cómo mueve la cabeza, en cómo los movimientos de sus brazos, particularmente el brazo derecho y del tronco, se adelantan a los cambios en el registro de la melodía, ¿sí? Les comparto el videíto. Fíjense cómo todas las notas están en su cabeza y en el resto de su cuerpo. Ahí el cuerpo se adelantó subiendo al cambio de registro. Vamos a empezar a llamar a esto como corporización de la música. Esta es una palabra que a mí me encanta, corporización de la música, que tiene que ver con poner la música en el cuerpo, que la música se haga cuerpo y poder comprenderla a partir de lo que le pasa al cuerpo y por lo tanto también expresarla desde el cuerpo. Porque si yo comprendo desde el cuerpo, claramente lo expreso también, ¿sí? Bueno, quiero compartirles ahora estos dos videitos que tienen que ver con pensar un poco al instrumento como una parte extendida del cuerpo, ¿sí? Cuando los músicos tenemos esos momentos de conectar mucho con el instrumento, lo que pasa es que hay como un estado o una sensación de que el instrumento es como una parte extendida del cuerpo, ¿sí? Lógicamente, cada instrumento impone una serie de posibilidades, pero a su vez una serie de limitaciones. No es lo mismo estar tocando una guitarra que estar tocando un instrumento de viento como puede ser un oboe. Algo interesante para resaltar ahora cuando lo miremos al guitarrista tocando es no subestimar la sutileza de ciertos movimientos. Hay veces que los movimientos que podemos hacer están bastante más restringidos por el tipo de instrumento que tocamos, pero puede haber mucha riqueza en aquellos movimientos que podemos hacer. Vamos a ver cómo este guitarrista sube y baja su cabeza al momento de tocar la guitarra, ¿sí? Y podemos preguntarnos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que a él le está pasando al momento de hacer música? A
veces no es necesario que los movimientos sean súper evidentes, sino que encontramos comodidad en la sutileza de los movimientos corporales. A veces desde la sutileza hay una mayor capacidad de habitar un espacio interno de contemplación de la música que uno está tocando, ¿sí? Y a veces desde ese lugar uno puede estar súper conectado con la experiencia corporal, a pesar de que desde afuera no se vea como se veían el rapero y el pianista que observamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Así que importantísimo valorar la corporalidad incluso desde la sutileza o desde la supersutileza. Bueno, y en relación a lo que comentaba anteriormente sobre el instrumento como una parte extendida de nuestro cuerpo y a las limitaciones que pueden imponer los distintos instrumentos, me parece también muy importante decir que a veces las limitaciones no son realmente físicas, a veces las limitaciones están definidas por cánones estéticos o estilísticos, ¿sí? Y en este sentido quería compartirles este video de Keith Jarrett, otra vez el mismo pianista, en el cual vamos a ver que al momento de tocar el piano, acá está interpretando Somewhere Over the Rainbow, este tema súper famoso, él adopta posturas corporales que por ahí son impensadas para la mayoría de las personas. O sea, yo no me imaginaría que digamos, como algo muy viable tocar el piano adaptando algunas de estas posturas, pero él lo hace. Es decir, que realmente no son limitaciones físicas, son más bien cánones culturales, ¿sí? Fíjense cómo ahí subió un poquitito el registro y él subió todo su torso y la cabeza. Hay un momento muy importante ahora. Ahí se fue al cielo. Ahí está en el arco iris, ahí está en el cielo. Y su cuerpo acompaña todo lo que está pasando. Ahí probablemente vuelva a lo mundano, al sufrimiento de la vida mundana. Y todo eso es acompañado con el cuerpo. Comenzamos a comprender que tenemos siempre muchas opciones al momento de estar tocando una pieza o estudiando una pieza musical. Podemos preguntarnos, ¿cómo puedo comprender esta música que estoy haciendo, esta música que estoy estudiando desde el cuerpo? ¿Sí? Y que podemos probar diferentes corporalidades al momento de estar tocando una pieza, como parte de un proceso de estudio, como parte de un proceso de aprendizaje. Y que seguramente como el cuerpo hace como una retroalimentación en la parte emocional, no me va a pasar lo mismo si adopto una u otra actitud corporal al momento de estar tocando. Y también es importante decir que podemos elegir tocar ciertos pasajes musicales sin movimiento corporal prácticamente, ¿sí? Que no necesariamente la ausencia de movimiento corporal quiere decir ausencia de conexión con el cuerpo, que uno puede habitar mucho su cuerpo, que uno puede estar conectado con las sensaciones corporales, a pesar de que el movimiento corporal sea pequeño, como sucede, por ejemplo, en los ejercicios del yoga, en los cuales se utiliza la respiración para fomentar una conexión con el cuerpo, y suele surgir en estos momentos como un estado de contemplación interna de lo que uno está tocando, ¿sí? Bueno, voy a pasar un poquito rápido por una cuestión de tiempo. Con los contenidos ahora quiero mostrarles algunos videos más, en donde lo que vamos a hacer es observar cómo los músicos tocan de forma muy corporizada y de manera situada. ¿Qué quiere decir situada? En constante interacción con sus compañeros y compañeras músicas. Cuanto más es la corporalidad que los instrumentistas logran expresar, más se resalta el aspecto social de la música, ¿sí? Porque la interacción entre los compañeros que están tocando música, entre los músicos, se da a través del cuerpo, ¿sí? Siempre sucede esto. En las músicas en donde la corporalidad está muy reducida, también está muy reducida la interacción. Y en las músicas en las cuales la corporalidad es un componente muy fuerte, está aumentada la interacción. Fíjense cómo es perfectamente posible hacer eso, incluso en música académica. Fíjense las violinistas.
cómo expresan la música con el rostro y con el cuerpo. Fíjense, la violinista es increíble cómo expresa realmente. Fíjense cómo va a cambiar la corporalidad ahora cuando la música pasa a la emoción enojo. Ahora, cómo se transformaron los rostros y cambiaron los movimientos del cuerpo. Bien. También quería compartirles este video que mostré en la charla pasada, en el cual se ve realmente que es impresionante cómo la banda de Alicia Keys está conectada corporalmente con la música que están haciendo. Es impresionante cómo entienden y cómo expresan la música desde el cuerpo, y cómo hacen eso, logran conectar mucho entre ellos. Repito, toda la parte de interacción con nuestros compañeros y compañeras músicas al momento de tocar se fortalece cuando los instrumentistas logran tener una corporalidad plena al momento de hacer música. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers straighten at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes out to the underdog. Keep on keeping it what you love. You'll find that someday soon enough you will rise up, yeah. Hey, yeah, yeah. Let's go. You gonna rise, yeah. Let's go. Everybody rise, yeah. You gonna make it. I sing a song for the hustlers, single mothers. Say you gonna make it. Bueno, hasta acá. Es impresionante realmente, es muy hermoso para mí ver la corporalidad que tienen y comprender cómo esa corporalidad realmente les permite conectar profundamente con la música que están haciendo y con ellos también al momento de hacer música, y por lo tanto disfrutar de lo que están haciendo, ¿sí? ¿Qué pasaría si uno les dijeran, bueno, háganlo de vuelta, pero eliminando una corporalidad tan plena como la que ellos tienen? ¿Cuánto se perdería, ¿no?, de lo que están haciendo? Les comparto rápidamente también este video sobre este grupo de percusión, este ensamble de percusión, y les voy a pedir que presten atención cómo ellos reflejan desde el cuerpo las variaciones en las dinámicas del sonido. Es realmente clarísimo. Piano, mezzo forte, piano. Súper corporizada la música. Interacciones. Piano. Bueno, y para ir terminando la charla, comentarles un poquito que hemos realizado algunas experiencias en talleres, tanto en Mar del Plata como en Patagonia, Argentina. Aquí, bueno, esto es un video, pero no lo puedo mostrar por una cuestión de tiempo.
Hicimos experiencias con músicos en los cuales, con algunos elementos muy básicos, accesorios de percusión, palos de lluvias, etc., se les pedía a un grupo de músicos que expresen con el sonido alguna consigna que yo les daba, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, expresen la música de un sueño, ¿sí? Y a las dos personas que están recostadas en el piso se les dijo, bueno, ustedes simplemente representen con el cuerpo aquello que la música les genera. Hicimos un trabajo muy parecido en Junín de los Andes, en el cual sí estábamos trabajando acá con músicos de nivel intermedio avanzado, entonces contamos con un montón de instrumentos. Hay muchas cosas que no se ven en las fotos, por ejemplo, ahí había un chico tocando un contrabajo y muchos otros músicos tocando otros instrumentos, guitarra, congas, algún sikus había también, y había una chica que estaba expresando corporalmente lo que la música que estaban haciendo ellos les transmitía, ¿sí? Bueno, les comparto brevemente este ejercicio también, que tiene que ver con buscar una palabra para describir aquello que, por ejemplo, una melodía o un ritmo están haciendo. Cuando contesto a esta pregunta surgen verbos, por ejemplo, la melodía camina, salta, trepa, se desliza, se abre paso, etc. ¿Sí? La idea es que estos verbos nos pueden ayudar a conectar con la experiencia corporal de estas acciones, ¿sí? No es lo mismo caminar o deslizarse o saltar desde el punto de vista corporal. Entonces, si logro encontrar un verbo para describir aquello que, por ejemplo, la melodía o los instrumentos de percusión están haciendo en una sección determinada, puedo preguntarme cómo llevar al cuerpo la acción de saltar, caminar, deslizar, zigzaguear, abrirse paso en el mundo, etcétera, etcétera, ¿sí? Que podemos ayudar entonces esta interacción entre la palabra y la acción como un recurso para enriquecer nuestra corporalidad al momento de interpretar alguna obra musical. Bueno, y quiero cerrar la charla de hoy con preguntas, ¿sí? Más que con afirmaciones. ¿Qué actitudes corporales puedo probar para tocar esta parte de la canción o de la obra? ¿Sí? ¿Y qué me pasa cuando estoy tocando la obra, pero desde diferentes actitudes corporales? ¿Qué técnicas o recursos puedo usar para ayudarme a tener una mejor conciencia corporal al momento de tocar mi instrumento? ¿Sí? La cognición corporizada plantea que la conciencia corporal es clave. Bueno, ¿qué elementos, qué recursos puedo utilizar para ayudarme a conectar más con mi cuerpo? Y les comparto uno que yo uso, que es simplemente poner una fragancia que me gusta en el lugar donde estoy tocando el instrumento. Puede ser algo tan sencillo como eso, que particularmente a mí me ayuda a conectar con el cuerpo, ¿sí? Y la última pregunta, ¿cómo puedo expresar mediante el movimiento y la actitud de mi cuerpo los cambios en el contorno melódico, las articulaciones del legato a staccato, por ejemplo, las dinámicas de piano, mezzopiano, forte, el contenido emocional de la obra? ¿Cómo puedo expresar eso desde el movimiento y la actitud de mi cuerpo? ¿Sí?